Hola amigos de RioVirtual.cl, aquí estoy, Tranque Lautaro, como se ve, o digamos que se quedó del Tranque Lautaro. Hoy día vamos a hacer una visita a los sectores más arriba del Valle Copiapó, o mejor dicho, de la cuenca del Valle Copiapó, porque a partir de este sector aquí el río Copiapó, mejor dicho, pierde su nombre. O sea, hay otros ríos, otros nombres, Figueroa, Turbio y Manflas y Montosa y otras, ¿no? Eso es una cosa geográfica nomás del ser humano, la denominación. Al fondo el río Copiapó sigue bastante hasta La Guardia, hacia Cachito y mucho más. Bueno, hoy día vamos a ver la parte aquí, las semillas, y vamos a llegar a eso, Iglesia Colorada y Junta de Potro, un sector muy bonito, muy especial, muy verde, y bueno, la parte superior, el río Copiapó. Bueno, de Copiapó es fácil a llegar aquí, son como 80 kilómetros al Tranque Lautaro. Bueno, o la construcción del Tranque Lautaro. Hay varios hitos que hicimos ya en una cápsula anteriores, los loros, por ejemplo, y por ejemplo la fundición incaica y varios otros hitos más, Pucará, Punta Brava y mucho más hitos que para visitar, pero si uno le gusta, se puede también subir un poquito más hacia aquí, hacia Lautaro, hacia Iglesia Colorada, hacia Junta de Potros, hacia La Semilla. Bien, hay que indicar como siempre, aquí no hay bomba de benzina, la última bomba de benzina tenemos en Tierra Amarilla, entonces si uno pretende para ir un poquito más allá, hay que llevar un poquito de benzina, no es tan lejos en realidad, ¿no? Como ida vuelta, uno alcanza con el estanque fácilmente, todo pavimentado, hasta más arriba, hacia el interior, y pavimentado con asfalto o pavimentado con bichovita después, ¿no? Un poco, ¿no? Todo bastante, digamos, con una infraestructura bastante moderna y arreglada. Hay que conducir con precaución, eso sí, como hay aquí arriba empresas mineras, también hay tráfico de buses, de camiones, y bueno, hay que tener bastante precaución. Aquí hay tiendas, ¿no? De toda manera, en Los Loros, en San Antonio, en Lautaro, ¿no? Hay tiendas, entonces no es un paseo tan extremo como otros. Bueno, más arriba ahí sí la cosa se pone un poco más extrema, un poco más aislada. Bien, eso veamos en adelante. Claro, como geólogo no se puede ir de Tranque Lautaro sin ver la formación Lautaro, que tiene su nombre acá, ¿no? Del lugar Lautaro, y ahí lo vemos al tiro. Son las calizas típicas de Jurásico inferior, ¿no? Aquí un poco con una cierta, digamos, tectónica, pero bueno, ¿no? Tienen fósiles que, típicos de bivalvos, paraamonites, no siempre por si acaso, ¿no? Pero bivalvos, típicas calizas, ¿no? Ojo, hay que recordar, en Chile es prohibido para recolectar fósiles. Los fósiles aquí son parte del patrimonio, bajo de la ley de patrimonio. Entonces, cuidado, no vamos a recolectar fósiles aquí nunca, salvo teníamos permiso, ¿no? Y bueno, los fósiles igual se puede filmar, se puede ver, y muchas veces es para tener los fósiles aquí en sitio, tienen, claro, por supuesto, mucho más valor si uno lo lleva, ¿no? Por ejemplo, hay que indicar en Europa, en Alemania, o no es así, ahí uno puede llevarlo.
Ya, voy a volver rápidamente aquí pasando la carretera que ya tiene bastante tráfico, no como antes. Antes aquí por mucho tiempo terminó la pavimentación, pero ya no es así. Entonces vamos a seguir un poquito más arriba. Y hay que reconocer de nuevo aquí en el Watts, ahora hay calor, bastante calor. Bueno, hoy día veamos el tranque, la confluencia del río Jorquera y claro, vamos a visitar las cabañas de Quebrada Seca, un proyecto turístico importante. Hay que destacar que todavía la infraestructura turística es mejorable aquí en Atacama, especialmente en los sectores de la precordillera y de la cordillera principal de los Andes de Atacama. Al final vamos a llegar al río Montosa, asimismo un confluente importante, realmente caudaloso, del sistema del río Copiapó, por supuesto. Cabe mencionar que en los últimos años se ha mejorado la infraestructura aquí en forma considerablemente. Especialmente la pavimentación y la construcción de los puentes llama atención. Ahora voy a llegar a la confluencia del río Jorquera con el río Pulido, justamente donde el fondo rodeo, justamente donde se junta el río Manflas, ahí inicia el río Copiapó, nombrado tal cual. Es decir, el nombre se cambia a río Copiapó en este sector. Bien, aquí el río Jorquera detrás mío, ¿no? Se nota, ¿no? Ahí está. Y el río Jorquera, claro, también una parte de la cuenca del río Copiapó, capaz uno de los más caudalosos, o de más largos, claro, este río Jorquera aquí sigue hacia La Guardia, sigue hacia casi Pircas Negras por este sector, ¿no? Entonces bastante amplio este río y pierde su nombre también en Turbio, en otros, ¿no? Aquí empezó en los siglos pasados el camino que traspasó a los Andes por Paso Pircas Negras, o en esa época Paso Come Caballos también. Existen excelentes reportes de los viajeros de ese tiempo, como Hermann Burmeister. El camino subió todo el río Figueroa, llegando a La Guardia y pasando por el Paso Come Caballos a Argentina. En cifras concretas, la cuenca del río Jorquera cubre 4.166 kilómetros cuadrados y la cuenca del Pulido solamente 2.034 kilómetros cuadrados. Pero claro, ahora todo asfaltado y seguramente en un momento voy a también mostrar este camino, también tiene algunas particularidades, cosas bonitas. Y bien, nosotros vamos a seguir nomás aquí, ¿no? Vamos a ir hacia Iglesia Colorada y bien. Hay cabañas aquí, bastante bonito. Las formaciones geológicas acá. Pero al primero vamos a juntarnos con don Pedro Cruz, dueño de un excepcional proyecto turístico aquí cerca de Iglesia Colorada. Un par de kilómetros antes de llegar a Iglesia Colorada se encuentra el recinto de Quebrada Seca, un excelente lugar para pasar par de días en cabañas. Hay que subrayar la importancia de este tipo de proyectos. La infraestructura turística en la precordillera y cordillera de Atacama todavía es mejorable, pero aquí lo muestran lo contrario. Un recinto de calidad, de belleza y todo con un precio razonable. Vamos a entrar un ratito para ver y escuchar algo sobre esa excelente iniciativa. Estoy ahí con señor don Pedro Cruz, el dueño de Cabaña Quebrada Seca. Ya. ¿Y cómo salió la idea?
Mira, esto nació la idea el 2007 cuando partió Caserones arriba, que es una minera vecina que tenemos arriba, pero también viendo la minera, que se podía venir trabajo por ese lado también y cambiar el rubro de la agrícola que era solamente para uva. Quise probar con algunas cabañas, pero a mí siempre me gustaba el área del turismo, lo que hay en el Elqui, en la cuarta región. Entonces yo quise probar ahí y me armé en un rato 7 cabañas. Después seguí construyendo porque vi que todo esto era una necesidad de la gente que quería venir, y al poco tiempo tenía 19 cabañas que hoy día tiene Quebraseca, y por crecer un poco más todavía el área de cabaña y el área de piscina. Estamos nosotros mismos los dueños acá permanentes, así que la idea es dar un buen servicio para todos, para que venga la gente y se sienta encantada de acá del lugar. Ese es Yo veo excelente iniciativa. Como aquí hay pocas posibilidades para ir, digamos, al campo, digamos. Yo no conocía, pero como yo pasé ahí, porque acá también tenemos bajada al río, y acá el río lleva harta agua todavía. Harta agua. Hay bajada al río, también puedo tener el recorrido a caballo, se puede recorrer los parronales que hoy día están con uva, entonces están perfectos como para recorrer los parronales. O se puede ir al cerro, a los miradores. A los miradores, a la semilla. Eso, a la semilla donde mi hermano Leopoldo. ¿no? Y claro, aquí hay mucho que hacer, mucho para relajar el frío, ¿no? Y ofrecen aquí todo con almuerzo, con comida, desde el desayuno, almuerzo y cena. Si ustedes quieren, el turista quiere, se trae a la cabaña, y si no, puede ir a los casinos. Perfectamente se va a los casinos. Y si llama nomás el número y se hace la reserva. Y se hace la reserva, claro. Y está abierto todo el año. Está abierto todo el año. Y hay años que aquí cae nieve también, así que lo que es el tiempo de junio, julio, es muy bonito con la nieve acá. Bueno, para ustedes, pero para la gente de las uvas no le gusta. No le gusta mucho, claro. Muchas gracias, don Pedro, muchas gracias. Aquí estamos en Quebrada Seca, son cabañas Quebrada Seca, también es agrícola. Bueno, también antiguamente se exportaba la uva, ahora se cosecha solamente para pasa. Y las cabañas, tenemos 19 cabañas. Las cabañas empezaron en el 2010, empezaron a construirse todas las cabañas. Desde ahí ya tenemos 13 años ya, y las piscinas y todas esas cositas. Igual acá en las cabañas ofrecemos servicio de alimentación, tenemos desayuno, tenemos almuerzo, tenemos colación, si quieren una colación simple o colación mejorada. También tenemos cena, y cuando vienen los turistas, a veces cuando estamos en temporada de frutas, como por ejemplo la uva, les convidamos uva, también meloncito, sandía. Así que tienen que animarse a venir acá a Cabañas Quebrada Seca. La ubicación es sector Iglesia Colorada, kilómetro 119. Y bueno, todo esto es Quebrada Seca, es agrícola Quebrada Seca. Se ubica en el kilómetro 119. ¿Y las cabañas son de cuántas personas más o menos? Las cabañas tenemos para 3 personas, tenemos para 5 o 6 personas. Igual la más grande tiene 3 habitaciones, y las más chicas son de acá abajo, que son rústicas. Son 2 habitaciones, pero son con camas individuales de plaza y media. Entonces también tienen una cocina que es pequeña, pero es cómoda. Y también tienen un comedor, tienen lo que en las cabañas están equipadas con platos, con todas las cositas, y también tiene microondas, tiene hervidores y todas esas cositas. Así que estamos como que para que lleguen y pues preparen su alimento y esté todo súper. Súper. Sí. ¿Y cuánto salen? El costo es desde 47.000 hasta 50.000, y máximo la más grande tiene 3 habitaciones. Yo tengo que destacar esta iniciativa turística de Don Pedro Cruz. Es importante contar con proyectos de ese carácter aquí en Atacama.
El turismo no puede concentrarse solamente a la playa o zona litoral de Atacama. Lamentablemente, todavía no hay muchas opciones a acercarse a la cordillera en forma fácil. Existen aquí en Atacama, especialmente en la cordillera, pocas posibilidades con una infraestructura. Estamos hablando de hoteles, cabañas, hostales de pernoctación adecuada a los requerimientos actuales de un turismo de alto nivel. Eso a mí parece extraño. Las características del desierto de Atacama, del país y de la región cuentan con innumerables ventajas estratégicas para desarrollar un turismo un poco más aventurero, pero de alto nivel. Por ejemplo, la infraestructura vial aquí en la precordillera y en la cordillera es excelente. No hay peligros inminentes tampoco, como animales extremadamente venenosos o peligrosos. La vinchuca es el único que podría molestar. No hay conflictos armados, etc. Hasta si uno piensa bien, no existen muchos desiertos en el mundo que unan esas características, lamentablemente. Por eso, pensando en un turismo más internacional, el desierto, las cordilleras, incluyendo cordillera de la costa, precordillera, los valles transversales, la cordillera principal de los Andes, serían perfectos hitos turísticos. Hasta pensar un paso más adelante, zonas litorales de excelencia existen miles en el mundo. Brasil, Caribe, España, Tunisia y mucho, mucho más. Ahí creo la competencia es mucho más fuerte y bien parada. Bien, vamos a continuar un poco más río arriba a la confluencia del río Montosa con el río Pulido, un oasis en medio del valle con árboles y mucha vegetación. Uno de los contribuyentes más importantes del río Pulido. En promedio tiene un caudal entre 100 hasta 200 litros por segundo. Bueno, según Rizopatrón 1924. De la vista aquí, río Montosa, no tan mal. Se ve bien, típico río montañoso, digamos, con una carga en suspensión bastante fuerte, claro, deshielos, actividad glacial, ¿no? Y eso es típico, un caudal no menor por si acaso, ¿no? Actualmente, por eso llama atención que el Tranque Lautaro es vacío, porque el caudal aquí está, ¿no? Eso hay que decirlo. El problema aquí es que los caminos están generalmente particulares, privadas, hay que pedir permiso para entrar, ¿no? En muchas partes, y no siempre es posible, también hay que decirlo. Bien, aquí, ¿no? Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, hoy vamos hasta aquí nomás. En la próxima semana vamos a subir más. Vamos a entrar al valle del río Potro, capaz uno de los valles más hermosas, más lindas y, por cierto, diferente en comparación de las alturas del Paso San Francisco o del Salar de Pedernales. Chao, amigos de GeoVirtual2.cl.